Hola a todos, este es nuestro tercer podcast donde vamos a hablar sobre una tecnología francesa que llegó aquí en Latinoamérica y cómo está revolucionando, que forman parte de las consultas en los médicos. Para ello tenemos un invitado especial, al Dr. Brian Avilés. Él es experto en medicina bioreguladora y de hecho forma parte de la docencia de Sonemedic. Bienvenido, Dr. Brian. Hola Génesis, muy buenas tardes y muy conmovido y alegre de estar aquí en las instalaciones de Sonemedic. Te estábamos esperando. Realmente lo ocurrido en estos tiempos de inseguridad en el país me limitaron el viaje, pero estoy ahora con todas las ganas para poder hablar de este maravilloso dispositivo en el cual podemos incluso hacer más tratamientos de los que ya teníamos previsto. Qué bueno, cuéntame, ¿este equipo es capaz de medir vitaminas, minerales, metales pesados, pero en sí, ¿qué es OligoCheck? ¿Me puedes explicar sobre esta tecnología? Por supuesto que sí. OligoCheck es un dispositivo pequeño, cómodo, que nos ayuda básicamente a dar un tratamiento específico y personalizado. Mide minerales y no solo eso, mide vitaminas y asimismo oligoelementos que se orientan a los metales pesados. ¿Qué quiere decir esto? De que los minerales muchas veces también excesos son malos. Entonces esos porcentajes, esos valores en porcentaje que nos da OligoCheck nos dice si también estamos en exceso y deberemos usar antagonistas. Por ende, estos minerales, vitaminas y metales pesados no pueden estar ni mucho ni poco. El que tiene poco hay que reponerlo, el que tiene mucho hay que disminuirlo. Claro. Siempre llegando a ese equilibrio. ¿Para qué tipo de personas consideras que podría ser este tipo de examen con OligoCheck? Realmente todas las personas son un candidato perfecto para realizar OligoCheck debido a que esta tecnología se prioriza en la prevención. En países europeos, norteamericanos e incluso de países mucho más avanzados, como tenemos Canadá, tenemos Alemania, donde nació la medicina integrativa, la prevención es la clave. Porque la salud pública se sobresatura de pacientes que llegan enfermos o en estados críticos. Una vez que nosotros nos enfocamos en la prevención, logramos desaturar todo el sistema. Y hay pacientes que sí les preocupa su salud. Y este tema que hacen el examen en la palma de la mano, ¿cómo es esto posible? Bueno, realmente está basado en fotometría. ¿Qué es esto? Nuestra parte circulatoria está subdividida entre la sangre venosa, sangre sucia, digamos, los metabolitos finales de la sangre, y asimismo la sangre arterial, que es la limpia, la gaseosa, es más rutilante, un rojo bien fuerte, bonito ese color. Y asimismo tenemos un paquete que es, aparte de vascular, del tejido linfático. Esa parte drenadora, que son líquidos y fluidos que nos ayudan a desintoxicar y a transportar estos elementos nocivos para nuestra propia sangre, siempre están convergiendo en los capilares. Y los capilares de menor proporción se encuentran en la palma de las manos y en la planta de los pies. Esto quiere decir, si nosotros, por ejemplo, un paciente diabético, conocemos de que los primeros lugares afectos son los capilares más pequeños, pues por la densidad de la misma sangre provocada por la hiperglicemia. Entonces, esta convergencia es como cuando decimos todos los ríos terminan en el mar. Todos nuestros órganos y los metabolitos finales de los mismos convergen en los capilares más pequeños. Palma de las manos, planta de los pero obviamente por temas de comodidad no lo vamos a decir al paciente. Claro, muéstrame el pie. Muéstrame el pie, exactamente. Ayúdame con algo. ¿Puedes mostrar un poco más el equipo y decirnos cómo una cámara puede ser capaz de medir tanto? Por supuesto que sí. Esta pequeña camarita lo que hace es emisión de luz. La espectrofotometría es utilizada muchas veces ya a nivel de estudios de suelo. Los ingenieros lo tienen en grandes maquinarias. Esto es una pequeña parte de lo que vendría a ser un espectrofotómetro industrial. Es decir, que ya lo utilizan otros tipos de profesionales. Por supuesto. ¿En qué áreas? Aparte de la medicina. Netamente es en la ingeniería forestal, en la ingeniería ambiental. Ellos utilizan incluso la parte de agricultura, porque conocemos de que hay suelos alcalinos, suelos con excesos de zinc, suelos con mucho cobre y asimismo con varios metales pesados que impiden diferentes cultivos. Cuando se realiza el estudio del espectrofotómetro,
determinan pues de qué tipo de suelo hablamos. E inclusive hay otras partes con reacciones bioquímicas que nos ayudan a ser pues un poco más económicos. Eso es. Pero la espectrofotometría es más específica. Cuando llevaron esta tecnología a los suelos fue una maravilla. Desde 1940 está en utilización. Pero ahora la llevaron a la medicina. Y los elementos bioeléctricos que nosotros tenemos son exactamente los mismos que están en el suelo, únicamente en menores dosis. Sabes, hace 10 años sé que han estado utilizando este tipo de equipo en Europa. Y de hecho hoy en día todos los consultorios de los médicos de diferentes áreas lo están utilizando parte de sus consultas. Y he escuchado que actualmente lo están utilizando más en áreas como médicos familiares, nutricionistas, dermatólogos. ¿Por qué en esa área? ¿Cómo lo utilizan o cómo consideras de que ha llamado bastante la atención a los pacientes europeos, sabiendo que ellos tienen una cultura de manejarse en la parte de prevención de enfermedades, más allá de solamente, como acá en Latinoamérica, que tocamos la puerta al médico solamente cuando nos duele algo? Realmente y esa ha sido siempre la clave, la prevención. Realmente nosotros tenemos un problema. Si nos duele, vamos al médico. Y no debería ser, porque los médicos no tenemos superpoder. Es verdad que hay patologías que requieren un poco más de evolución para poderlas diagnosticar correctamente. Un dengue, por ejemplo, no manifiesta desde el inicio un rash cutáneo, no manifiesta tampoco un NS positivo, el dengue en un laboratorio convencional. Necesita 7 días de evolución, pero en 7 días el paciente ya terminó prácticamente la peor parte. Lo que hace OligoCheck y por qué está siendo utilizado en estas áreas es por eso, por la atención primaria, la prevención. La atención primaria en todo Ministerio de Salud de cualquier país, incluido Ecuador, es la clave de la prevención. Están siempre los médicos familiares visitando, conversando, educando, la parte de promoción de salud. En ello, OligoCheck introduce esa parte más preventiva porque recordemos que las enfermedades se manifiestan desde la parte física, biológica y orgánica. La física, la parte de las frecuencias, las luces, la energía. Luego pasa a la parte bioquímica o biológica, que es donde nos toman una muestra de sangre y se puede manifestar algo que aún no nos duele. Así es. Pero luego viene el dolor. Luego sí manifiesta el daño orgánico. Entonces, ese traspaso, si nosotros hacemos una prevención bioquímica que ya está en el medio del camino, ¿por qué no irnos un poco más atrás? A la parte física, de las frecuencias, las luces y los elementos que desde ya están alterados, pero que aún no presentan una alteración bioquímica y mucho menos orgánica. ¿Sabes? Me pareció súper interesante este equipo porque puede ser capaz de inclusive no generar dolor. Muchas veces los pacientes no asistimos a los médicos porque en primera instancia sabemos que son exámenes tras exámenes y esa confianza que hoy en día en Latinoamérica pues tememos. ¿Cómo consideras que esta parte de OligoCheck que no genera dolor puede causar una confianza de poder asistir al médico y decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar mi estilo de vida. Estoy haciendo ejercicio pero no estoy viendo resultados. Para ello necesito un especialista y es donde me dirijo al médico. ¿Cómo consideras que el equipo me puede generar esa confianza para que más profesionales digan, sí, lo deseo tener en mi consulta? Bueno, la confianza se genera por medio del tiempo. Asimismo el conocimiento. Nosotros podemos decir también que no le tenemos confianza a un hospital o que no le tenemos confianza incluso a grandes centros de investigación que Ecuador no tiene, pero que en otros países sí, y que no se centran en la atención al paciente, sino en la investigación de las enfermedades. Netamente la confianza está en investigar. Yo le invito a todos los usuarios, incluso pacientes ya de la medicina funcional, de que lean un poco en qué les beneficia. La medicina funcional no es solo tratar una patología diferente a lo que ya hacemos en la medicina alopática. Y no podemos decir incluso que la reemplaza, porque muchas veces el tratamiento, como no tiene ningún tipo de sinergia y no tiene ningún tipo de contraindicación y ni siquiera interacciones farmacológicas, podemos usarlas ambas. Entonces, ¿qué confianza le podemos dar al equipo de OligoCheck? La misma que su médico. Que el médico le explique, que lo trate como una persona, que le dé ese sentimiento de importancia,
que casi ya se ha perdido a nivel del sector Una público. consulta está no más allá de 10, 15 minutos. ¿Qué consulta me puede dar a mí? Porque también está la parte emocional que uno tiene. Porque me ha pasado, discúlpame que te haya interrumpido, pero me ha pasado que el médico me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que tiene? Entonces uno comienza como a explayarse, sí, tengo esto, considero que tal vez tenga esto, porque también tenemos esa parte de investigación, ¿no? Donde buscamos el internet, la persona que nos indican que cuál es el síntoma que tienes, ok, tienes esta enfermedad, y nos ponemos mal, emocionalmente nos ponemos mal. O sea, ¿cómo parte el médico de darnos esa confianza de decir, de hecho, ¿cuánto es el tiempo que debe demorarse un médico para atender a un paciente, para que cumpla las funciones que estás indicando? Realmente el sector público se ha centrado mucho en los productos. ¿Cuánto yo necesitaría para valorar correctamente a un paciente? Mínimo 40 minutos. En lo que hago inspección, palpación, ocultación. Porque es algo general. Y muchas veces el dolor en un pie tiene algo que ver en la cabeza. El dolor en el corazón tiene algo que ver con la cadera. Y así sucesivamente. Que no nos dirigimos que porque hay un dolor abdominal solo palpo el abdomen y ya no oculto los pulmones. Porque realmente eso es lo que ha vuelto este problema. El sector público ha vuelto un problema. Los médicos no es que son malos. Porque yo tengo colegas que son excelentes y durante la facultad fueron los mejores. Y que actualmente trabajan en un sector público que los obliga a dirigirse únicamente a lo que el paciente les diga y no le interese más. ¿Por qué? Porque son productos. Y es algo que no comparto. También hay que aportar del tiempo, ¿no? Porque ellos tienen un cronograma donde tiene que atender a varios pacientes y si no cumple, pues hay un llamado de atención. Claro, eso es una parte que igual nosotros entendemos, cosa que sí es necesario poderlo mejorar porque existen estos países de primer mundo que utilizan la tecnología que se les otorga al Estado, que les da el Estado, y hacen bien sus funciones. De hecho, hasta los pacientes mismos tienen esa confianza de poder prevenir tantas enfermedades y así reducimos toda la parte de enfermedades catastróficas, como por no atenderse a tiempo a pacientes con cáncer. Me parece súper interesante este tipo de tecnología porque va a permitir tener también un diagnóstico de lo que viene ese paciente, de ese déficit, de exceso, de la parte nutricional y que en ese momento le puedas otorgar un plan personalizado, que es lo que todos queremos. Así es, Génesis. Y te comento una experiencia mía. Cuando yo estaba realizando pues mis trabajos en mi sector público mucho tiempo, yo tenía mis pacientes que llegaban y que yo no era, digamos, muy experto en la medicina, aún en funcional, de que me decían, doctor, es que me siento cansado. Yo me levanto y no tengo la misma energía que hace varios meses. Y ahorita siento como un hormigueo aquí en la cara y adicional como que la mano siento que esta tiene menos fuerza que esta. Y que datos clínicos para mí no eran relevantes. Así somos todos, creo. Datos Claro clínicos que no eran relevantes. Datos clínicos que me daban a mí la intención de derivarlo o hacer una interconsulta psicológica. Y que ahora entiendo, gracias a este tipo de tecnologías, de que si hay deficiencias que no nos enseñan en la facultad, deficiencias que por medio de las siguientes investigaciones y que año a año sigue avanzando, es donde nos vamos dando cuenta de que antes de que se manifieste algo gran y relevante, dato clínico que nosotros digamos hay que operar o hay que tratar inmediatamente con medicina alopática, ya podemos ir mucho más atrás, prevenir y darle realmente un diagnóstico a nuestro paciente. Porque ellos se van diciendo, el doctor creía que yo estaba loco, porque me mandó psicología. Pero es lo que enseñan en las universidades, es lo que enseña en la parte teórica. La parte de las universidades enseña la medicina basada en evidencia. Y netamente por una estadística se dan cuenta de que este tipo de problemas que padecen no tenían ningún tipo de explicación. De que biológicamente no tenían nada, bioquímicamente no tenían nada y orgánicamente tampoco tenían nada. Nunca nos íbamos más a la parte física y decir no de físico orgánico, sino de físico de energías, de frecuencias, de luces, en donde nosotros tenemos ya actualmente las teorías de que somos un ser de energía
Entonces, nunca se ha dado grandes estudios, porque los estudios investigativos necesitan mucho presupuesto sobre este tipo de teoría. Hablando de eso, quisiera abordar un poquito en esta parte de qué es lo que hace en Europa, que es donde nace esta medicina, ¿no? Y cómo es que toda la población europea está haciendo uso de la medicina ortomolecular, medicina homeopática y entre otras partes alternativas y complementarias también en la parte emocional, ¿no? Cómo ayudan a todas las personas en Europa que a raíz de la pandemia estábamos con miedo de que vengan otra pandemia, pero por lo menos están preparados. ¿Qué pasa aquí en Latinoamérica? ¿Qué es lo que surge? Te digo esto porque veo que no hay esa cultura de volver a la parte como lo hacían nuestros abuelitos, ¿no? De que ellos te preparaban plantas, te decían, no tomes la pastilla, hagámoslo de manera natural, y que de hecho eso se ha ido perdiendo. ¿Cómo esta parte de farmacología, las farmacéuticas han posicionado tanto su cultura que hemos perdido nuestras raíces? Toda Latinoamérica somos fuertes en fauna y flora. ¿Por qué las personas automáticamente duele algo el pastilla? Ni siquiera, de hecho, nos automedicamos. Se supone que inclusive para automedicarte debes tener una receta médica o por lo menos tener una idea de lo que te estás consumiendo. ¿Cómo podrías tú indicar en esta parte que Latinoamérica, a diferencia de Europa, es la cultura? La cultura que se está llevando de, sí, perfecto, tengo la enfermedad, pero lo puedo tratar de dos maneras. Tanto natural como en la parte farmacéutica, porque también lo necesitamos. Pero también viene esa parte de la cultura. ¿Cómo puedes también ser creyente en que existe esta medicina en la que estás hablando y que nos comentaste que recién te especializaste y ahora usas las dos? A veces suele pasar de que los médicos indican, sí, ¿y qué me vaya a aportar este tipo de medicina? Porque no hay evidencia. Y claro, pasa que tú buscas estudios europeos y lo hay muchísimo. Hasta en libros, y buscas en internet, acá en Latinoamérica, no hay evidencia. Entonces, te respaldan en que si no hay una evidencia, ¿por qué tengo que creer en esta medicina? Pero está la contraparte de los abuelitos, ¿no? Y son médicos también familiares, donde ellos indican, sí, de hecho es tan necesario de que si ves en OligoCheck esos déficits nutricionales, puedes aportarlos en sueros, suplementos, estilos de vida, haciendo ejercicios, porque también en la parte de que todo ahora es rápido, todo ahora es fácil, nos hemos vuelto muy sedentarios. Si OligoCheck te mide los déficits y los excesos de la parte nutricional, hay estadísticas donde se dice que Latinoamérica tiene una cultura, y de hecho va en declive, porque utilizan promedio 20 kilogramos por año el consumo de vegetales y frutas. Mientras que en Estados Unidos, Europa, países europeos, están utilizando un alrededor de 200, 100 a 200, un rango hasta 200 kilogramos por año. ¿Pero esa estadística, Génesis, es por persona o es por país? Se lo mide por persona. Por persona, el consumo. Claro, Por realmente persona. Es por la educación. Nosotros tenemos aquí infinidad de comida orgánica que incluso viene del campo directamente. Pero por el sabor no nos gusta. Incluso algo maravilloso que les resulta a las personas es el McDonald's, que allá pues mucha gente de Estados Unidos, a pesar de que les gusta, saben que es mal. Aquí piensan que es de cumpleaños. Entonces, lamentablemente es eso, la cultura alimentaria. Y que incluso varios colegas me han dicho, me hubiera gustado que la facultad me den más de nutrición. Fue un semestre flash en donde me indicaron más o menos cómo medir las kilocalorías entre lo que es grasa, carbohidrato, pero nunca me dieron realmente lo que es la nutrición. Y para eso yo tengo que hacer una maestría en nutrición y tampoco es. Y de hecho de ahí parte todo el tema de las enfermedades. ¿Cómo está tu estilo de vida? Desde el consumo de frutas, vegetales, desde que hagas ejercicio, que no lleves esa parte de ser sedentario, porque a raíz de la pandemia realmente nos cambió todo. Todos vivimos en un tiempo muy rápido, ¿sí? Que no nos damos cuenta que primero estamos envejeciendo, segundo no estamos alimentándonos correcto, tercero se vienen las enfermedades y cuarto vienen las nuevas generaciones donde lo estamos educando a lo mismo que estamos llevando nuestra rutina. ¿Qué consideras tú que podría aportar el equipo OligoCheck a nuestras vidas?
en la prevención, darnos cuenta. Oligocheck mide el magnesio. Es lo más importante en nuestra composición biológica. Y que si usted se hace un examen convencional de plasma extracelular, el magnesio le va a salir con todos sus niveles normales. Hay niveles, ciertos libros registran entre 1.7 a 2.2 miliequivalentes por litro, otros dicen que es hasta 4 miliequivalentes por litro, pero nunca está deficiente. En cambio, en Oligocheck demuestra a nivel intracelular de que sí está deficiente. El magnesio, ¿dónde se encuentra? Lo tenemos en la clorofila, todos los alimentos verdes. Entonces nos damos cuenta de que la deficiencia es provocada por esa mala alimentación. Me gustó esta parte también sobre que hablas del magnesio. Hay un déficit brutal en Latinoamérica porque hemos visto los exámenes, cuál es el algoritmo que ha tenido estos exámenes a varios pacientes que se le han hecho aquí en Latinoamérica. Y un común denominador ha sido el magnesio, la falta de magnesio y el exceso de plomo, de metales pesados. ¿Cuál consideras que sea la situación por parte de ellos? Nos hablaste del magnesio, pero ¿en qué alimentos podría agarrar el magnesio o qué otras terapias complementarias podría utilizar para agarrar al magnesio? El magnesio viene en diferentes presentaciones. Vía oral, el citrato de magnesio es el que mejor se absorbe. Existen otros que vienen como el sulfato, viene intravenoso, se utiliza mucho en la emergencia para pacientes preeclámpticos. Sulfato de magnesio. El cloruro de magnesio es uno de los más antiguos que se utiliza tanto en la vía endovenosa como vía oral. Muchos tratamientos y suplementaciones, pero tomemos en cuenta algo, los metales pesados. No importa la suplementación que tenga su paciente, no importa que usted se suplemente todos los días. Si tiene un exceso de metales pesados, estos se van a adherir por su capacidad magnética y no van a llegar a la célula. Se va a perder, la biodisponibilidad va a reducir y no va a tener sentido. Va a ser como un balde, de llenar un balde de agua que tenga muchos agujeros. Para las personas que nos están escuchando y viendo, ¿qué son metales pesados? Porque hay muchos que no tenemos claro qué son, cómo nos afecta y adicional a ello, cómo es que aparecen estos metales pesados en nuestras vidas. Bueno, los metales pesados los conocemos en la tabla periódica. Está el aluminio, el cadmio, el tario. Hay muchos. En los más conocidos es el plomo, el mercurio y el aluminio. Esos tres se encuentran en casi todas las industrias alimentarias. Hace poco hubo un gran problema en Estados Unidos. Las fábricas. Sobre la canela molida y que era se exportaba desde aquí. Por supuesto. Y fue de los que encontramos, ¿no? Exacto. Y de los que hemos encontrado en la etiquetita. Porque claro, nosotros nos confiamos y decimos, no, yo voy a leer lo que tiene para saber lo que voy a meter a mi cuerpo. Pero realmente los alimentos ultraprocesados nunca dicen todo. Incluso más fresquita la noticia está sobre los perros calientes en Estados Unidos, hot dog, de que dentro de la parte del embutido se encontró ADN humano. Ahora, ¿cómo llegó eso ahí? A pesar de que en la etiqueta de los ingredientes no está. Y no solo eso, la contaminación que está en los océanos, el atún, el salmón, que son peces más consumidos a nivel mundial, se han encontrado microplásticos en su carne. Al momento en que una persona consume estos alimentos, proteínas, no sabe la cantidad de microplásticos o microelementos que debido al exceso de contaminación están ingresando a su cuerpo. El aluminio es utilizado en papel de aluminio para hornear muchas cosas y asimismo el plomo se encuentra en diferentes ámbitos incluso de la salud. La pintura de plomo es esencial para poder tener una sala de rayos X y asimismo pues otros componentes. El flúor es algo que tenemos a la mano y que una elevación del flúor también puede provocar daños en la glándula. Es decir, que esta tecnología que vigila de manera intracelular puede ver todos estos metales pesados o son ciertos metales pesados que podría ver. Oligocheck mide 40 minerales y asimismo indica todos los metales. Únicamente lo que nos dice es dónde lo estamos teniendo, dónde es que nos estamos infectando. Por así decir, infestando sería la palabra. Pero realmente no es que un metal pesado me va a hacer más que el otro, o que el otro, por ejemplo, el tario tiene más relevancia que el aluminio. No. Si no es el exceso. Claro, ese es el exceso. Como tal, yo digo, tengo elevado el aluminio. ¿Por qué? Ahí yo me estudio, mi estilo de vida, qué estoy comiendo. Wow, ahí entonces hablaríamos a que si
obtienes OligoCheck, estás hablando de una salud integral. O sea, ya no específicamente como el médico que te dice qué es lo que tienes, cuáles son tus síntomas, y obviamente con la experiencia y la educación ya el médico sabe cuál tipo de enfermedad tendría. Pero con este examen al instante y de ahora que nosotros estamos hablando de salud integral, significa que vas a tener un diagnóstico certero y vas a ahorrar tiempo hasta que obviamente le mandes a hacer exámenes convencionales. Y hablando de eso, cuéntame, ¿reemplaza el examen OligoCheck a los exámenes convencionales? Por supuesto, OligoCheck complementa. Hicimos un estudio en lo que decía si yo mando a hacer los mismos exámenes que me arroja OligoCheck a un laboratorio, ¿cuánto me cuesta? Emitieron facturas superiores a los $2, indicando de que no habían todos y más allá de eso, se necesitaban reactivos especiales en laboratorios de suelo para poder medir ciertos metales pesados que se encuentran en el organismo, pero no son medibles mediante los laboratorios bioquímicos. Netamente, OligoCheck nos vino a abrir otra puerta que estaba cerrada y que anteriormente únicamente con la clínica yo podía indicar de qué le faltaba zinc, hierro, quizás cobre, cobalto a un paciente por deficiencias específicas, pero ahora lo sabemos. Incluso no se nos puede pasar desapercibido uno de los elementos que quizás por clínica no había manifestado. Y esta parte de los exámenes que hablas, es decir, solamente te arroja resultados de parámetros o también esto me va a permitir como paciente, porque no sé si te ha pasado, pero a veces los médicos nos mandan a hacer exámenes, ¿no? Y nosotros vemos los rangos. Y vemos los rangos, ¿no? Y nos asustamos. No, tenemos más colesterol, menos triglicéridos, estoy bien, saludable. Pero obviamente no es algo certero porque el médico debe ver todo. ¿Cómo OligoCheck me podría permitir a mí como paciente poder analizar estos tipos de exámenes? Porque también me encantaría verlos y también tener mi propio criterio. ¿Este OligoCheck también me emites a mí el examen como paciente una vez culminada la cita? Por supuesto que les da valores muy sencillos de leer, pero como cualquier examen complementario, requiere de un análisis de la historia clínica, antecedentes y manifestaciones que el paciente está dando. Cualquier examen complementario, incluso de un laboratorio clínico, le emite una nota abajito, todos podemos leerla, que dice, este examen no comprende un diagnóstico, únicamente es un examen complementario que se deberá analizar por un profesional en base a antecedentes e historia clínica. Es lo importante. Pero sí, al momento en que emiten el resultado, es fácil de leer. Lo que va a arrojar son porcentajes, del 0 al 100%, siempre en una media, porque no podemos tener ni mucho ni poco. Todo en exceso es malo, así digan que es lo mejor de lo mejor. Hasta el magnesio en exceso nos puede dar una hipotonía muscular, nos puede dar hipotensión, incluso inducir un coma. Y tenemos siempre nuestro respaldo con el calcio, que es un antagonista. En el caso de las mujeres preeclámpticas, una intoxicación por sulfato de magnesio, sabemos que el antídoto inmediato es el carbonato de calcio. Y es por eso que debemos tener conocimiento profesional si vamos a intervenir una vez que tengamos el resultado del OligoCheck. Cuéntame, Brian, también, si nosotros estamos hablando de salud integral, digamos que vamos al gym, hacemos ejercicios, cardio, comemos verduras y esta parte que nos mencionaste, ¿no? De los peces que ya vienen contaminados, que obviamente no podemos predecirlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Porque ya tenemos nuestra dieta y nuestro plan nutricional. Pero ¿qué pasa con el devolver a la parte del consumo natural? Porque también hablaste sobre que colegas deben educar a los pacientes para que los pacientes mismos tengan ese plan de consumir algo mejor. ¿Sí? Porque se vienen nuevas generaciones que desde ya nacieron con la tecnología y ellos también quieren una vida saludable y también esperar que los chicos no se enfermen, porque hemos visto que los niños ya se están enfermando comúnmente de la gripe, dolor de estómago, y es por ese choque de que los padres no están consumiendo frutas y verduras, que es lo que yo te hablaba, ¿no? De los 20 kilogramos anuales. Y esto pasa en Sudamérica. Hay un problema muy importante de desnutrición y eso que exportamos este tipo de vegetales. Llevando todo esto, ¿cómo consideras tú que podríamos nuevamente llegar a la cultura de utilizar medicina natural? Si es que nos faltan estas partes que nos hablaste de minerales. Porque si tal vez no lo agarramos en nutrición de lo que consumimos, ¿cómo podemos nosotros
incrementar esas cantidades óptimas que necesitamos en el cuerpo? Existe la suplementación. Puede ser bioral, intravenosa, subcutánea. ¿Cuál Incluso consideras que es mejor? la intravenosa es la más directa, siempre, porque evita el mecanismo de primer paso. Hay una parte en la vía oral que es destruida, la biodisponibilidad de cualquiera, incluso un suplemento. Si yo, por ejemplo, quiero 300 miligramos de magnesio para ti, y al llegar a tu estómago el ácido clorhídrico, que destruye prácticamente lo que sea, reduce la biodisponibilidad, y de los 300 miligramos únicamente te llegan 175 a 200 más. Esos llegan hasta el hígado y el hígado lo metaboliza para mandarlo a la circulación general. Ese es el problema, de que llega a ser metabolizado para otras funciones y no a la específica. Cuando hablamos de la parte endovenosa, es más directa, es más rápida. Obviamente que colegas nos indican siempre, es que es más traumático para el paciente, es que le duele, es que 3 veces al mes que lo inyecten es muy doloroso, no entiendo por qué se hace. Sí, llegase a ser traumático para el paciente que no ha pasado penurias en un hospital y que no le han dado solución. Pero cuando llega a un punto en donde tiene una enfermedad que nadie le da un diagnóstico y que únicamente la parte funcional dirigiendo tratamiento personalizado le da una solución, esas pinchadas no son. Y así es como nosotros suplementamos. Una vez el paciente suplementado desde la primera sesión, siente la mejora. Y él puede decir y estar aquí y dar su veredicto de que realmente la medicina funcional abre una puerta a tratamientos muy buenos, pero no a todas las patologías. La medicina funcional busca disfunción. Una vez que se encuentran, se soluciona. Pero hay patologías que no están dentro de las disfunciones, sino dentro de la emergencia. Esa parte que tú hablas es sobre una experiencia única del paciente, ¿no? De que si en OligoCheck me mides la falta de tal mineral, que es lo que me mantenía cansado, lo que habíamos hablado de los pacientes que te están llevando a tu consultorio, nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa de que estamos muy estresados, 5:30 de la tarde, que es el horario laboral, ya no queremos, solamente queremos llegar a casa, comer y dormir, y se vuelve rutinario, tanto que nos cansa en esta vida. Y consideras tú que es por falta de un mineral que les hace falta en su dieta saludable, que lo podemos consumir colocando suplementos vía oral, intravenosos. Acá manejamos mucho la vía intravenosa y nos va excelente, como es la sueroterapia. Realmente la suplementación, más la vía, va dirigido a el criterio médico y también al paciente, su comodidad. Hay pacientes que dicen, no, yo sí prefiero la... Hay pacientes que dicen, doctor, a mí no me pasa ni una aspirina de 100, de esas chiquitas, yo no puedo. A mí póngame suero o inyección, porque no puedo. Es la preferencia del paciente. Una vez que nosotros tenemos pues un resultado como OligoCheck, ahí nosotros decimos, no, mira, falta mucho. Yo te doy una pequeña pastillita que te vas a tomar por 15, 20 días, no vas a ver un... Te faltan grandes cantidades. Yo necesito que sea endovenoso, aunque no te guste, si realmente quieres ver un... Esa decisión es el criterio médico y es la que tenemos con OligoCheck. Anteriormente la suplementación era únicamente vía oral, por la dificultad de la liofilización que tienen los... Pero actualmente... Y otro tema muy interesante es, ¿cómo fue tu primera experiencia con OligoCheck de un paciente que fue a tu consultorio, le realizaste? ¿Cómo fue la expresión de ese paciente? Porque cuando yo lo vi, yo me quedé maravillada cómo una tecnología puede hacer eso y cómo puede ahorrar mucho tiempo de hacer algo inmediato y poder diagnosticar estos metales pesados que normalmente siempre hay efectos secundarios. Y más aún porque te vienen estudios tras estudios donde los alimentos procesados tienen bastante metal pesado. Y hablamos solamente del plomo. Ahora nos pondríamos a hablar sobre metales pesados hasta la noche, sobre cómo estos van afectando al ser humano. Pero más allá de eso, ¿cómo fue la experiencia que llevó el primer paciente que utilizaste OligoCheck? El paciente se asustó y al principio pensó que lo iba a hincar. Cuando yo le cogí la máquina y le pedí la mano, me dicen, me va a hincar. No es un glucómetro, eso es lo que hacemos. Pasar. Me pidió ver la parte del lente para buscar una aguja. Tranquilo. Entonces me dio la mano
le indiqué que únicamente iba a ser luz y cuando vio la fotometría, porque sale una luz fuerte que se puede visualizar en la mano, ahí él dijo, ha sido facilito. Digo, no, no es que digamos facilito, sino que años de investigación llegó a que sea. Pero realmente sí, los pacientes cuando al principio ven el aparato y ven lo fácil que es, dicen, no, es que no es posible. Pero ya tenemos el pulsioxímetro funcional desde hace años. ¿Qué es? Una luz que mide la oxihemoglobina. Y así vemos la saturación. Durante el tiempo de COVID, creo que todos los ecuatorianos tuvimos uno. Así sea de menor a mayor calidad, pero tuvimos uno. Y ahí no cuestionamos la lucecita, porque ello sí era real. Si saturaba menos de 90, 88, Era 85, peligroso. se sentía. Claro. No era algo que podía decir, no, es que me midió, pero no sé si es que de verdad me estoy ahogando. Siente que... Entonces, con la misma tecnología es oligoché, únicamente que mezclada a la parte de la luminosidad de cada mineral. Y bueno, estoy súper contenta porque también lo hemos hecho con otros colegas médicos y ellos en cambio hablaron sobre el profesionalismo que les generó, porque este tipo de tecnología recién llegó a Latinoamérica y te vuelve pionero, único en el país, ¿no? De utilizar este tipo de tecnología parte de sus consultas, que les da esa emoción, porque tú sabes que aquí los latinoamericanos nos llevamos por la emoción de algo nuevo, ¿no? ¿Y cómo te ha pasado, si tienes alguna experiencia de tus colegas que te han preguntado sobre el oligoché? Realmente los colegas me dicen, primero, qué precio tiene. Claro, Lo que yo suelo responder, porque no manejo la parte comercial como tal de estos tipos de dispositivos, es, depende de la calidad que tú. Si tú conoces una máquina que vale entre 100, 200 dólares, ¿qué tipo de resultado piensas emitir? A diferencia de máquinas que tienen un poco más de presupuesto que invertir, pero que realmente valen la pena, ya que son certeras. claro, y estamos hablando que en los exámenes que mencionaste, al ver de vitaminas, minerales y metales pesados, puede costear un examen más allá de 2.000. Así es. Entonces, de todos los pacientes no te va a pagar 2.000. No, y únicamente para empezar el tratamiento. Claro. ¿Cuánto estás cobrando en tus consultas oligocheck un promedio, utilizando con tus consultas el examen? Y me imagino que das un tratamiento específico para que se vayan contentos, porque eso es lo que tal vez nos choca a los pacientes, de que vamos a la consulta, solamente recibimos un necesito ver esto para poder diagnosticar y otra vez a la consulta. Tú sabes que a veces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo te ha permitido a ti, en primer lugar, cuánto has cobrado y cómo has tenido ese retorno de inversión más rápido? Bueno, realmente el costo para el retorno de inversión necesita una tabla y una formulación debido al tiempo. Podemos decir que hay valores entre 50, 80, incluso 90 dólares. Un colega me mencionó una vez, mira, divide el presupuesto de lo que te sale para un año, para retorno de inversión, y salía el costo de hasta 120 dólares. Entonces, actualmente estamos en una promoción de la consulta más el oligoché en 42,50. Es el valor más económico al del mercado, en donde se ha estudiado con diferentes colegas que ya usan oligoché. Siendo los pioneros en Latinoamérica, tenemos la prioridad de darle al paciente no solo un resultado, sino una educación de por qué le sale ese resultado. Y bueno, ya te comento que acá han estado cobrando 85 dólares. Qué bueno que siendo el primero en utilizar oligocheck permitas conocer el equipo. Y ya estos pacientes se fidelizan, que si vino esta persona, ya vienen los otros familiares y así consecutivamente es donde se hace conocer al médico. Estoy muy contenta, la verdad estoy muy contenta de formar parte de estos cambios, porque normalmente siempre nos hemos manejado sin tecnología. Y ahora que Europa y otros países también asiáticos están apostando mucho en Latinoamérica, porque ellos saben y están conscientes de que nosotros somos países muy fuertes en fauna y flora. Lo que sí nos hace falta es la tecnología y es donde nos brindan este tipo de tecnología hacia los médicos para que puedan cerciorarse y el paciente se sienta tranquilo. Porque al fin y al cabo somos nosotros los que manejamos este tipo de innovación y somos nosotros que decidimos si cambiar nuestro estilo de vida o no. Realmente la medicina y el estilo de vida va de la mano, la medicina bioreguladora y la ortomolecular. El ejercicio no es negociable. La dieta selectiva no es negociable. Yo puedo comer pan y a mí no me afecta, pero tengo un paciente que le afecta la cebolla
él come cebolla, se infla. Y dice, doctor, es que yo pido encebollado con cebolla, encebollado sin cebolla, y se me ríe. Pero es que no puedo. Y yo le digo, lo entiendo. Y es una condición médica que quizás la cultura, porque el encebollado tiene que llevar cebolla, no lo entiende. Pero realmente la alimentación selectiva se ha vuelto una práctica diaria del hogar. Porque si yo sé que algo me afecta, ¿por qué lo como? Es lo que no entienden muchas personas. Cuando ya tienen el arroz con menestra y carne asada, y yo sé que el arroz es el que me está afectando mi control de la glucemia, ¿por qué me sirvo otra vez el arroz? Entonces, es ahí donde uno entra a la parte emocional del paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Y nos frustra de no comer lo que nos gusta. Y bueno, haciendo una pausa aquí, el doctor es ecuatoriano y todo lo que menciona es gastronomía ecuatoriana. El encebollado, el arroz con menestra y carne asada es algo típico de Ecuador. Y sí, realmente soy ecuatoriano y es por eso que mencionaba estos platos típicos, donde el bollo, el patacón es lo principal. Y realmente al paciente que está en control de una enfermedad crónica que le afecta la alimentación, que realmente sabemos que las enfermedades nacen en el intestino, empiezan en la boca. Es por ello que la parte emocional es tan importante. Porque no se trata solo de decirle no coma, no coma, no coma, no coma. También es decirle por qué, para qué y medir esa parte para que no tenga un problema. El estrés termina afectando más incluso que la alimentación. La parte emocional juega un papel importantísimo en las enfermedades y es algo que actualmente está tomando fuerza, ya que se ha demostrado que las enfermedades autoinmunes nacen del estrés. Súper interesante esa parte y es donde nosotros abordamos. Sonemed es una empresa que educa a los médicos, donde les indican que si entras al mundo de la medicina integrativa, es donde no solamente aprenderás a aplicarle las cantidades óptimas necesarias al paciente, sino que también veas la parte espiritual, emocional, porque todo lleva de la mano. Imagínate, desde la consulta que vas donde el médico y te muestra una excelente sonrisa, ya no tengo la enfermedad, no me duele nada. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero sí, los pacientes que he visto, que has atendido, vienen emocionados. De hecho, vienen a la consulta totalmente feliz y decirte y no mentirte. Porque eso es también otro tema de que nosotros mentimos por quedar bien. Pero el momento que aplicas OligoCheck dices, ajá, aquí pasa algo. Y das una mejor acertación con el paciente diciendo, bueno, aquí no estamos para criticar ni para ser juez. Aquí estamos para poderte ayudar y otorgarte el mejor plan necesario para tu vida, donde puedes complementar esta parte que hablas, ¿no? De la parte de cómo te encuentras con tu salud mental, cómo estás, qué consideras que tienes o qué es lo que estás consumiendo más por el entorno y es donde puedes ayudar y aportar como médico, ¿no? Y así vas a tener un sinnúmero de pacientes. Realmente, desde que utilizamos OligoCheck, las consultas han explotado. Porque muchos pacientes saben que la medicina integrativa no es tanto de derivar, es tratar con todo. Y cuando se toca profundizar, obligatoriamente va un especialista, sea nefrólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, porque sí es necesario tratar algo mucho más profundo. Pero cuando nosotros vemos un estado general, OligoCheck lo brinda, incluso con el algoritmo lo porcentúa. Nos da la posibilidad de nosotros ser no solo médicos, nutricionistas, psicólogo, incluso dar ese plus de amigo, donde nosotros al paciente lo hacemos sentir que realmente nos preocupa su enfermedad y que queremos que no solo lo estamos viendo como un producto, lo estamos viendo como familia. Y es lo importante de la medicina integrativa, ya que muchas veces el paciente no recuerda la última vez que recibió un abrazo, no recuerda la última vez que lloró, incluso no recuerda la última vez que se sacó los zapatos, abrazó un árbol y se sintió. Es importante. Te felicito, Brian, porque vienes de la generación donde ya forma parte de esta medicina holística, integrativa. Y te felicito porque eres una persona muy joven, eres un doctor y aparte veo muchos pacientes que te llegan y es por cómo tratas desde que llega, te levantas, atiendes al paciente. Es decir, que yo te conozco el paso a paso de cómo llevas y más allá de la ayuda de la tecnología, ¿no? Todo es parte del profesionalismo que te das a conocer. Y es lo que te brindó también OligoCheck, ¿no? Ese profesionalismo diciendo, soy Dr. Brian Avilés y utilizo tecnología parte de mi consulta. Y eso llama muchísimo la atención del latino. Ahora,
Esto también he visto en España, que tuve la oportunidad de viajar, todos tienen OligoCheck. Así es. Lo han puesto una cultura de utilizar la tecnología y no solo OligoCheck, también sus consultorios ya manejan parte de tecnología. Y eso que estamos recién, llegó una tecnología que va a formar parte de las consultas de muchos médicos, pero ser los pioneros es lo que los va a volver muy importante. ¿Qué recomiendas a tus colegas médicos sudamericanos a que utilicen esta tecnología? Realmente no solo es recomendar, es dar un consejo. Una vez me dijeron, el que escucha, triunfa. Es que habla mucho, no. Es por eso que, Génesis, yo digo, cuando nosotros nos cerramos a aprender un poco más, porque quizás un colega me dijo que todo es mentira, o que todo tiene un punto negativo, que algo no está claro, yo me cierro a las posibilidades. Y el decir, yo soy especialista, ¿qué me va a venir a mí, este médico de otro tipo de rama, a decirme qué hacer? No, escucha, suelo escuchar, aprender. Y una vez que vean todas las posibilidades, tengan un criterio de si van a confiar otro. Porque es lo importante, confiar uno en su propio arsenal. Porque el dispositivo es un arsenal con el cual yo voy a combatir una enfermedad que está afectando a mi paciente. Las medicinas, los oligoelementos, todos son mi arsenal. Una vez mi doctor de farmacología en la facultad me dijo, podrán haber 10.000 AINES. Mi arsenal es uno. Yo le tengo fe al meloxicam. Yo no utilizo naproxeno, ni ibuprofeno, ni diclofenaco, porque mi arsenal es el meloxicam. Yo confío en él. Lo he tratado y me ha dado resultados. Un paciente llega, meloxicam. ¿Y por qué? Porque es menos nefrotóxico, es menos hepatotóxico. Pero si en la medicina funcional hay casi nulidad hepatotóxica y nefrotóxica. Y es por eso que hay la confianza. Claro, y esta parte de que nosotros hemos recibido comentarios de que no existe efectos secundarios o que la medida exacta que han visto que necesita el paciente le han permitido hacer un plan personalizado y que no han tenido fallas, de hecho mejoría. Y para culminar, sí me gustaría hacerte la última pregunta de OligoCheck sobre si hoy mismo me realizas el examen, ¿en qué tiempo tendría que venir yo para realizarme el examen y ver los cambios del plan que me has otorgado en mi caso? Realmente son 3 meses. Y te lo comparo con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, que es un examen propio del control de la diabetes, no cambia en 1 mes, en 2 meses. El porcentaje varía de acuerdo a la fluctuación del hiperglicemia. Se une la glucosa a la hemoglobina y me arroja un valor, que ahí no me pueden mentir y el paciente decir, no como esta noche porque mañana me van a hacer el examen. Son 3 meses de evolución que lo da la hemoglobina glicosilada. Asimismo, el OligoCheck, los porcentajes no varían, claro, como cualquier elemento, 1 o 2%, pero nada relevante. A los 3 meses es donde realmente vemos una mejoría en el tratamiento, en el cambio de estilo de vida y en las partes emocionales de nuestro paciente que también alteran ese tipo de resultados. Muchísimas gracias, Brian, por haber asistido. De hecho, todos los profesionales estaban esperándote, así que este tipo de espacio es para poder nosotros hacer las entrevistas más médicos que están haciendo uso de la medicina integrativa en sus consultas y cómo han visto las mejorías. De hecho, se capacitan porque han visto las mejorías y lo comparten con otros médicos que son escépticos a esta medicina, pero que sí o sí lo utilizan de alguna manera, ¿sí? Muchísimas gracias por haber asistido. La próxima semana tenemos también un invitado súper especial y es donde me voy a encontrar en Colombia, que es un ingeniero que fabrica el tema del DMSO y él va a explicar toda la guía de tratamiento sobre de dónde se sustrae este tipo de medicina, qué materia prima utiliza, que te lo voy adelantando que es europea, y a la vez para qué tipo de pacientes son, porque hemos visto que el DMSO hay muchos médicos que la están utilizando hasta para terapias del dolor. ¿Y qué otras funciones también tienen en el DMSO? Sé que formas parte también de la utilización del DMSO y es lo que vamos a entrevistar al propio que fabrica. Tiene un laboratorio sumamente grande en Europa y va a permitir pues enseñarles a todos que tengan esa confianza en los pacientes de que puedan consumir las terapias intravenosas, por terapias intravenosas. Así que para culminar con este podcast,
vamos a experimentar el paso a paso de teniendo una consulta con el paciente utilizando LigoCheck. Excelente, tenemos un video demostrativo y espero les guste mucho. Muchas gracias, Génesis, por brindarme el espacio para dar a conocer este excelente dispositivo. Y asimismo, esperando y con todas las ganas de que exista un nuevo espacio para dar a conocer muchos detalles que quizás por temas de tiempo no se pudieron conversar. Sé que van a ser muy interesantes. Claro que sí, de hecho vamos a tener nuestro segundo podcast con el Dr. Brian Avilés, donde vamos a hablar de medicina ortomolecular, porque es una tendencia donde hay muchos profesionales que están interesados en utilizar. Y es más, los pacientes ya lo están conociendo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.